Vivimos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto a muchos nos ha costado mucho. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados antes de encontrar a Jesús a vivir en un mundo en donde no siempre lo correcto es lo que Jesús nos dijo que fuera, sino que hacemos lo correcto para nuestros propios intereses. Y eso no es lo que quiere el Señor. Recuerdo palabras de Martin Luther King que nos dijo: en algunos puestos, la cobardía nos pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente correcto? Y llega la vanidad y pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto? La medida definitiva de una persona no es dónde se sitúa en los momentos en que le conviene, sino dónde se ubica en los momentos donde surgen dificultades de verdad, de gran crisis y controversia. Para un cristiano, hacer lo correcto en las situaciones difíciles que nos encontramos en nuestra vida diaria es el trabajo que Dios nos pide hacer consistentemente todos los días de nuestra vida. Recuerdo unas palabras del pastor Ken Costa que nos dice: solo hay decisiones correctas o incorrectas,
Pero actualmente nuestros adolescentes a la fecha han acuñado términos o palabras que pretenden definir algo que realmente no existe. Términos como inapropiado, asexual, bisexual, contraproducente y otro sinnúmero más de términos que solo son esfuerzos por evitar un simple hecho ético que es una forma de proceder correcta y otra que es incorrecta. Cuando nos enfrentamos a una situación pastoral difícil, todos aquellos de nosotros que formamos parte del liderazgo de una iglesia, tenemos que recordarnos a nosotros mismos la principal pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Cuál es la actuación correcta ante lo que estamos enfrentando? Y después de respondernos lo que nosotros pensamos que es lo correcto, tendremos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera en la cual como pastores podemos hacerlo? Y por supuesto, ninguno de nosotros vamos a decir que acertaremos al 100%. En todas las veces que esto nos sucede, vamos a fallar, porque somos humanos y cometemos errores. Y como el mismo pastor Ken Costa nos dice, solo crecemos en sabiduría si aprendemos de nuestros errores. El primer pastor, me puse a buscar sobre los antecedentes de Ken Costa y su primer maestro fue el pastor Sigmund Warburg. Y él, sobre este tema de hacer lo correcto, nos dijo, hacer lo correcto, algunos lo llaman decepción y se empobrecen. Otros lo llaman experiencia y se enriquecen con lo aprendido. Y eso debemos hacer. En 2 de Tesalonicenses 3:13, Pablo escribe, no se cansen de hacer el bien. Y la lección es clara. Jesús no optó por la solución más difícil, o más fácil más bien, y popular. Siempre hizo lo correcto. No es la más fácil, no es la más popular. Pero este es un principio importante que recorre toda la Biblia hasta llenar los espacios que solo una pregunta clave nos ayudará a resolver el dilema. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y la respuesta a cada situación que se nos presenta en la vida diaria, la vas a encontrar ahí, en los muchos versículos del Nuevo Testamento y en bastantes del Antiguo Testamento. Hacer lo correcto significa deshacerse de todo lo que no está bien en nuestras vidas. En Proverbios 25, 4 al 5, se nos dice, aparta de la plata las impurezas y el platero producirá una copa. Aparta del servicio del rey al malvado y su trono se afirmará en la justicia. Veamos algunos ejemplos prácticos de cómo vivir una vida justa aún hoy en 2025, en nuestro tiempo actual. Lo primero que tenemos que hacer es actuar con humildad. Lo segundo es asumir siempre lo mejor. Y lo tercero, nunca traiciones la confianza de alguien. En actuar con humildad no tenemos que ponernos nosotros siempre como avanzada en el primer puesto de la lista.
Lo correcto es actuar con humildad, como se nos dice en Proverbios 25, 6 y 7. No des importancia, no te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los grandes, porque es mejor que el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. Y esto es exactamente lo que expuso Jesús en una de sus parábolas en Lucas 14, del 4 al 11. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado a él. Y por él, viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, ven más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Asume siempre lo mejor. Este es el segundo punto. En Proverbios 25:8 se nos dice claramente que no saquemos conclusiones precipitadamente. Siempre hay una explicación plausible para todo lo que acabas de ver o escuchar. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después de que el prójimo te haya avergonzado. Tranquilo, ten calma. Siempre piensa lo mejor. Y el último punto es: nunca traiciones la confianza. Haz lo correcto en la relación con tu prójimo. No deberíamos acudir precipitadamente a tribunales. Y si llegas a acabar en ellos, haz y di siempre lo correcto. Proverbios 25, 9 al 10 nos dice que defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Lo que la palabra del Señor nos dice a nuestra iglesia es que nos libremos de las impurezas, que actuemos con humildad los unos con otros y que procedamos correctamente. En Tesalonicenses 2, capítulo 3, descubrimos la principal preocupación de Pablo para hacer que el Evangelio de nuestro Señor Jesús llegara al mayor número de gente lo más rápido posible. En el versículo 1 nos dice que se difunda rápidamente y le reciba con honor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Debemos de orar los unos por los otros para hacer lo correcto. Y para que esto ocurra, Pablo nos pide que sigamos haciendo lo correcto, porque confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado, versículo 4, y deben seguir nuestro ejemplo en el versículo 7. Pablo vivió de tal manera que siempre llegó a darles el buen ejemplo en el versículo 9 y les conmina a que no se cansen de hacer el bien en el versículo 13. Pablo nos está dando la fórmula para lograr ser correctos de acuerdo al mandato de nuestro Señor. Primero, ora por tus líderes. Pablo nos dice que los líderes de la iglesia necesitan de tus oraciones para cuidar sus vidas. Oren para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe,
pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y protegerá del maligno. El segundo punto es: sigue la senda del amor. Pablo ora que el Señor los lleve a amar como Dios los ama, en el versículo 5. El tercer punto es: nunca te rindas. Para que el Señor dirija su corazón hacia el amor de Dios y perseverar como Cristo perseveró, nos recuerda que no basta hacer lo correcto de vez en cuando, según te apetezca. No, persiste, persevera y continúa haciéndolo siempre hasta que llegue el final. Y por último, el cuarto punto que nos da Pablo es: carga con tu propio peso. No vayas a hacer algo que caiga en perjuicio de la reputación del Evangelio, porque tú estás al frente de eso, eres uno de los líderes, ¿sí? No te quedes cruzado de brazos viendo cómo pasa la vida. Pablo nos deja un ejemplo de trabajo duro. Nos dice: nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a su ayuda, sino para darles el buen ejemplo. Esto lo vemos en los versículos del 7 al 9. Tenemos que ejercer disciplina. Si no estamos haciendo lo correcto, no debemos ser vistos como enemigos, sino ser advertidos como hermanos y hermanas, siempre con amor y versículo y cariño familiar en el versículo 15, sin actividades o actitudes agresivas o nocivas. Pablo nos envía un mensaje para pedir nuestras oraciones y que en nuestras oraciones solicitemos sabiduría y perseveremos en hacer siempre lo correcto. Oremos para que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Nos lo dice en el versículo 16 y 18. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedece a nuestra palabra por carta, señaladlo. No os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, amonestadle como a un hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Es hermoso lo que nos pide Pablo. Y nos da los puntos clave para lograrlo. Una de las mayores profecías del Antiguo Testamento lo vemos en Jeremías 31, donde predice el nuevo pacto, la nueva alianza, en el versículo 31, y nos indica que será diferente de la antigua en el versículo 32. Él nos dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. En el Nuevo Testamento se alude una y otra vez a este versículo, ¿sí? En Lucas 22:20, en 2 de Corintios 3, del 5 al 6, y en Hebreos 8, del 8 al 12.
todos subrayan una serie de maravillosas promesas acerca de este nuevo pacto que apuntaba Jesús. Dios te perdona que hayas fallado en hacer lo correcto. Ciertamente, este nuevo pacto fue hecho posible mediante la sangre de Jesús. En la última cena, antes de ser crucificado, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22:20. El nuevo pacto del que habló Jeremías entre Dios y la humanidad posibilita que tengas la relación correcta con Dios, y esta se hizo posible por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Todos los pecados te han sido perdonados. Les perdonaré su iniquidad. Jeremías 31:34. Por medio de la sangre de Cristo, como nos dice Joyce Meyer, cualquiera que sea tu pecado o tu fallo, solo necesitas confesarlo a Dios y después olvidarte de Él. Deja de castigarte a ti mismo por algo que pertenece ya al pasado. Niégate a recordar algo que ya Dios decidió perdonarte, porque ya le pediste perdón por eso. Y el punto 2 es: el Espíritu de Dios te va a ayudar a hacer lo correcto, porque tenemos ese extraordinario privilegio. Vivimos en la era del Espíritu. La ley de Dios no está simplemente escrita en tablas de piedra. Ahora Dios trabaja dentro de ti por medio de su Espíritu, para darte una pasión por complacerlo que antes no sentían las personas, y para darte la experiencia de una relación personal con Él. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos podemos conocer al Señor. Dios te llama a hacer lo correcto, aun cuando no sea fácil. Hacer lo correcto no te conduce necesariamente a una vida fácil. Jeremías fue acallado siendo encarcelado en el palacio real. Sí, Sedequías lo apresó por elegir hacer lo correcto. Y Jeremías nos dio gran cantidad de cosas que hizo correctamente. Vemos otro ejemplo de esto, haciendo lo correcto a pesar de las circunstancias. Cuando Dios le dice que compre, a pesar de que los babilonios estaban a punto de invadir Jerusalén, que compre un terreno. Esto vaciaría el valor del campo, o sea, el campo, lo que él hubiera pagado, ya no valdría nada porque ahí estaban los babilonios. Pero Jeremías no hizo caso y compró el terreno porque se lo dijo el Señor. Hacer lo correcto era más importante que la posibilidad de tener éxito. Y esa obediencia de Jeremías sería recordada para siempre, porque ¿saben ustedes el campo que compró Jeremías? En el Evangelio de Mateo nos lo dice. Y arrojando las piezas de plata, Mateo 27, 5 al 10, en el templo, Judas salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata
precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sí? La compra del campo del alfarero, con el dinero pagado por Judas por su traición a Jesús, fue un cumplimiento de la acción profética de Jeremías. Y qué curioso que fue el mismo campo. Gracias por haber escuchado esta prédica. Espero que entendamos que el Señor nos conmina a hacer lo correcto. No siempre estamos listos para hacerlo, pero debemos de hacerlo. Y cuando no lo hacemos, debemos recapacitar y hacerlo, porque es la única manera que tenemos de ser perdonados. Hacer lo correcto tiene que estar en nuestros genes. Hacer lo correcto. Es por lo que somos cristianos. Es porque sabemos amar, porque sabemos perdonar. Y lo más importante, sabemos orar los unos por los otros para que esto sea cierto. Gracias a todos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.